Exploremos hoy nuestro origen. A la gente le encanta rastrear a sus más remotos ancestros. Uno suele encontrarse con grandes sorpresas, tanto buenas como malas. Cuando alguien descubre que su ancestro es un personaje histórico famoso, quizá de la realeza, está ansioso por contárselo a los demás. Sin embargo, si el árbol genealógico incluye a un famoso delincuente, dictador o bribón, se tiene cuidado de a quién se lo cuenta. Hay un par de ideologías fuertes que rastrean nuestra ascendencia hasta sus más remotos orígenes. Esta ascendencia influye en nuestra respuesta a las preguntas: ¿quién soy? ¿Qué valgo? ¿Y por qué estoy aquí? Más que eso, tienen un profundo efecto en nuestro destino. Así que acompáñennos a ver qué dice Dios sobre nuestra genealogía. Ross, ¿tú crees que los orígenes actuales, los de nuestra ascendencia, son adecuados? En lo que respecta a su explicación, hay un par de teorías amplias. Una proviene de un punto de vista más bíblico. Los musulmanes tienen una similar. Básicamente es el principio judeocristiano. Y la otra proviene de un punto de vista evolutivo. Quizás la más popular, sobre todo aquí en Occidente, cuenta con un fundamento evolutivo. Explica cómo llegó todo aquí. El tema con la evolución es que es una gran explicación para lo que podríamos llamar especiación. Se puede usar muy bien para explicar por qué podríamos terminar con una clase de animal levemente distinto, una clase de perro levemente distinto, una clase de lagarto levemente distinto. Es muy importante porque nos permite seleccionar de un acervo génico de uno más grande. Cuando algo sucede en el entorno, selecciona las cosas que pueden sobrevivir en un ambiente modificado. El problema es que en realidad se detiene a la hora de seleccionar de un genoma ya complejo. Cuando uno empieza a analizar lo que verdaderamente produce al hombre o lo que produce la vida, tiene que provenir de algo que sea capaz de producir algo que en sí mismo sea complejo prácticamente de la nada. Entonces, lamentablemente, por la manera en que funciona el proceso evolutivo, no hay explicación para provenir de esa original, si se quiere, explosión de vida. Y eso nos indica, y no solo nos indica, sino que nos anuncia algo que está por fuera del hombre mismo. Sin duda Dios, y sin duda el Dios de la Biblia, cumple con los requisitos a la perfección. Heidi, ¿qué es lo que piensas acerca de este debate? Ross acaba de comentar las dos teorías básicas. Hmm. Tú también eres científica. ¿Qué piensas de los temas de la creación por un lado y, bien, la evolución por el otro? Bueno, creo que desde una perspectiva filosófica, yo pienso, para mí, es muy importante saber de dónde vengo. Y si yo vengo de un Dios que me creó y tiene un interés personal en mí y me dio algo a lo cual aspirar y quiere tener una relación personal conmigo, yo lo considero algo mucho más atractivo. Mm, Charissa, ¿estás graduada? ¿Has estudiado? ¿Estuviste expuesta a ambas teorías, a la bíblica y a la evolutiva? ¿Cómo es que fusionas estas dos grandes teorías? Porque son grandes teorías, ¿no? claro que sí. A mí me cuesta mucho menos creer en lo que dice la Biblia. No tengo suficiente fe para creer que todo provino de la nada, porque nada proviene de la nada. Eso nunca sucedió. La Biblia tiene un argumento muy consistente y no me cuesta creerlo. Dice que Dios creó este mundo. Quizás no sea tan inteligente como ustedes, pero quiero compartir este texto de Isaías, capítulo 40, versículo 28. Dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Eso incluye todo, no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Bueno, la Biblia es muy contundente. Es muy clara. Ross, voy a regresar contigo porque mucha gente dirá que la historia de la Biblia
Es como un cuento de hadas. Digo, si hay un Dios en el cielo, tenía que explicarnos con palabras sencillas el origen de las cosas. Por eso usó la alegoría. Quizá tuvo que usar un lenguaje para niños y no hay que tomarlo literalmente. Ujú. Mucha gente me ha dicho que no se lo puede tomar literalmente. Sí. ¿Cómo respondes a eso? Sí, Jeff, mira, es un argumento muy común que la gente usa. Me recuerdo a mí mismo como estudiante graduado, estudiando el tema del origen de los seres humanos y como decía Heidi, quieres saber de dónde vienes, qué es lo que tiene sentido y por qué sigo un camino en particular. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Sí, esas preguntas. Ver las diferentes teorías que explican de dónde venimos es particularmente importante. Siempre me preocupa un poco ver el nivel de complejidad con el que estamos trabajando y yo, como científico y dedico mi vida a la ciencia, sobre todo a la investigación, me resulta un poco difícil y además me resulta extravagante pensar en que estas cosas simplemente aparecieron sin ser planificadas en algún momento. Con esa idea en mente e investigando algunas de las teorías, rápidamente llegas a la conclusión de que hay buenas pruebas para sostener la especiación. Esa especie de proceso evolutivo tiene lugar, se selecciona de un acervo génico, etc. Pero si te alejas un poco, te das cuenta de que eso no explica de dónde venimos. La gente puede sostener que aceptar la Biblia es algo que casi cualquiera puede hacer con un poco de fe y sin ser demasiado brillante, pero que no hay suficientes pruebas. Yo creo que tenemos dos teorías que en esencia no se pueden demostrar por completo. Sí. Sí. Y no hay pruebas que te hagan optar definitivamente por una. Pero tienes muchas otras pruebas que vienen de otro lado. Heidi estaba hablando del tema del origen, del tema de cómo coincide con nuestra moral y nuestro propósito en la vida y toda esa clase de cosas. Hay muchas pruebas que sugieren que la Biblia en sí misma tiene algo positivo para decir y si vas a elegir una basándote en la fe, puedes elegir la que no te da esperanza. O puedes elegir otra que sí te da esperanza y además te da buenas sugerencias con razonamientos sociales y cosas por el estilo. No es una mala decisión. En mí, personalmente, desde mi punto de vista, terminó dándome una dirección en la vida que creo que fue extremadamente positiva. Sí, porque cuando piensas en lo que crees, eso afecta. Tu perspectiva. Ajá. Exacto, ¿no? Ujú. Ujú. Y tu identidad. Sí, me gusta despertar cada mañana y saber que hay alguien cuidándome. Y eso influye en lo que me pasa. Sí. Y volviendo a lo que estabas diciendo tú, cuando tus estudiantes llegan a tu laboratorio, por lo general tienen un plan de lo que van a hacer. ¿Cómo saldría todo si no tuvieran un plan? Sí, por supuesto. Ellos tienen que tener un plan. Si no lo tienen, tienen que rápidamente ir y preparar uno. Sí. Porque si no, el día se malgastaría y lamentablemente me harían perder tiempo y Sí. dinero a mí. Esa es la verdad. Entonces, si uno piensa en un edificio grande o en algo así, sabe que tuvo que planificarse mucho de antemano. Hasta con un reloj. Sí. Digo, los relojes no aparecen. Tiene que haber alguien que los haga, ¿no? Sí. Sí. Alguien fuera de ellos que pueda lograrlo. No me importa decir que creo en un Dios que es mucho más complejo que Ajá. yo. No necesito caratular todo y explicarlo todo. No me molesta que Él sea más complejo que yo y que sea todopoderoso. Y creo que eso también está muy bien, Heidi. Dios también es mucho más grande que nuestras explicaciones. Ujú. Si bien nos dieron cierta información sobre Dios, hay millones de personas a lo largo de la historia, incluso hay algunas vivas hoy que atestiguan la realidad de que Dios trabajó en sus vidas personalmente. Sí. Pero Dios es mucho más grande incluso que nuestros conceptos. Creo que nos buscamos problemas cuando intentamos explicar a Dios y definirlo en demasiado detalle. Incluso en lo que se refiere al concepto de la creación, Él dice que eso fue lo que hizo. Y como tú dijiste,
es bastante lógico y sin duda las pruebas existen de que cada vez que queremos pasar de algo no complejo a algo más complejo, tenemos que usar inteligencia, tenemos que usar el pensamiento, tenemos que planificar para lograrlo. La inteligencia produce inteligencia, es bastante obvio. Se necesita tener una fe ciega para hacer eso a un lado y poder decir, no, esta increíble complejidad que estamos sumando a ese conocimiento día a día exponencialmente es inexplicable con las teorías que tenemos actualmente, más que nada en lo que respecta al origen de la vida. Sin duda, hay una brecha en nuestras explicaciones como científicos sobre qué fue lo que inició todo. Ujú. Pero hay otras explicaciones posibles, como dijimos, el origen judeocristiano de la vida, que dice que tenemos un Dios todopoderoso. Como cristiano me hace feliz tomarlo tal como fue escrito, no veo razón alguna para no hacerlo. Sin duda no hay otra explicación mejor, de hecho, esta parece explicarlo todo mejor de manera más lógica que algunas de las teorías más populares que hablan también del origen de la vida. Mm. Lo que yo entiendo que están diciendo es esto, sea cual sea la teoría o la visión del mundo que vaya a aceptar, debo hacerlo basándome en la fe. En la fe. Ujú. Ajá. Digo, aún siendo ateo y creyendo en la evolución, debo aceptar muchos de los supuestos basándome Así es. en la fe, porque ninguno estuvo allí. Ujú. Ujú. Y las explicaciones del origen no existen cuando las analizas, ellas no cuentan nada, tú debes creer, las pruebas no conducen lógicamente a un origen primario. Hay una serie de problemas y tenemos que agregar información nosotros para llegar a donde queremos llegar. Se puede crear una historia coherente, pero hay muchos supuestos que se agregan en el medio. Como científico, no me veo obligado a llegar tan lejos. Sí, la especiación, como dije, y la selección de un acervo génico son muy importantes, Mm. pero no alcanzan para explicar el origen de la vida. Simplemente no. Ah, Así que coincido contigo, Jeff. No quiero guiar el debate. No, pero también debemos recordar que en esta serie recordamos la gran historia épica Mm. que tiene lugar en el universo. Nunca debemos olvidar, más allá del microtema que estemos tratando, que hay una macrohistoria desarrollándose. La Biblia nos dice que hay una gran guerra librándose entre el bien y el mal, y creo que si fuéramos el diablo, espero que no lo seamos, pero si fuéramos el diablo, querríamos asegurarnos de que hubiera una teoría en el mundo que descartara la idea de que Dios tuvo que ver con su creación. Para que la raza humana quedara huérfana en las calles del tiempo. Mm. Sí. Sola, Sí, sin sí. propósito. Sin duda hay mucha desesperanza que tiene su origen en la falta de conocimiento sobre Dios. Como cristianos, sin duda lo vemos, seguro que lo vivimos en carne propia antes de elegir y aceptar a Cristo. Y no me sorprende, uno de hecho siente un vacío absoluto. Aunque haya muchas otras cosas con las cuales pueda llenarlo, hay muchas otras cosas. Pero el propósito por sí mismo parece ser difícil de alcanzar si no hay algo por fuera del hombre. Y el Dios de la Biblia parece ser el candidato perfecto. Una cosa que noto que la gente suele cuestionar es la idea de la literalidad de los días de creación. Vayamos a Génesis 1. Justo al comienzo. Dice, las primeras palabras de la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Después continúa explicando cómo lo hizo. Y yo no veo razón alguna si Dios es todopoderoso y explica cómo lo hizo para inventar otra historia sobre cómo lo hizo. Porque entiendo que si es todopoderoso, está en su poder hacerlo así. Y él eligió hacerlo así como un plan y el ciclo semanal y todo lo demás. Tenemos un Dios y decimos, este es el Dios de la Biblia, que dice que es el creador del universo y ese es su poder, la omnipotencia. Es omnipotente y omnisciente.
entonces no hay razón para que no haya podido haberlo hecho así. Y fuera del tiempo. Y fuera del tiempo. El concepto del tiempo no es relevante para Dios mismo, aunque Él lo creó para el bien del universo en el que vivimos. Entonces, sin duda, no hay nada fuera de lo que la Biblia dice que Dios es, que implicaría que no podría haberlo hecho de la manera en que dice que lo hizo. Si eliges creer que Dios no es tan poderoso, no estás eligiendo al Dios del que habla la Biblia. Lo subestimas un poco. Es tu elección, puedes tomar esa decisión si quieres, pero no estás eligiendo al Dios de la Biblia. Y como decía antes, a la hora de hablar del comienzo, nadie sabe cómo fue. Tenemos un documento antiguo. Sé que está muy bien visto entre la gente remitirse a documentos antiguos en las últimas décadas. Aquí tenemos un documento que tiene miles de años escrito por muchos autores con coherencia interna, así que se nos presenta el origen de una manera que tiene, creo yo, coherencia lógica con el Dios que está presentado en esta Biblia. Es por eso que a mí no me cuesta decir, bueno, si esa es la clase de Dios y elijo ser cristiano, puedo elegir no serlo, pero si elijo ser cristiano, este es el Dios que se me presenta. No me molesta que Dios pueda hacerlo en el lapso de tiempo que Él quiera. Sí, y si Dios tiene el control de la historia, entonces también tiene el control del origen del mundo. Quiero agregar algo a la conversación. Tengo un amigo, él es científico, y creo que él tiene mucha educación y cree que son 6,000 años y después 1,000 años de Sabbat, que es lo que la Biblia describe. Pero yo creo que está completamente equivocado porque no es bíblico, porque la Biblia dice, fue la tarde y la mañana de un día. Claramente es un periodo único de 24 horas de lo que habla. Por eso creo que cuando Dios dice que hizo el mundo en 6 días y descansó el séptimo, significa que lo hizo en 6 días y descansó el séptimo. Volvemos a verlo en el Éxodo 20, versículos 8 a 11. Allí Dios nos dice que podemos trabajar 6 días, pero nos invita a descansar el séptimo. Además, ¿de dónde más podríamos haber sacado la semana de 7 días? Sacamos el mes de la luna, el año de nuestro viaje alrededor del sol, pero no hay otra explicación. No sé, quizá ustedes conozcan alguna. ¿Cuál otro sería el origen de la semana de 7 días? Sí, y todas las naciones tienen la semana de los Así 7 es. días, ¿verdad? Todo empieza el mismo día y todo termina el mismo día. ¿Por qué se podría tener una semana de 14 días? No hay un cambio Sí. físico en la Tierra durante el ciclo semanal. Está impuesto en la realidad, ¿no? La base de nuestra semana de trabajo, el ciclo de 7 días, está basado en lo que él hizo aquí. Y si eso es mentira, si no lo hizo así, entonces nos miente. A mí me parece. Y hasta donde yo sé, la gente buena no miente. Es cierto. No me gustaría tener una semana de trabajo de 1000 días. Yo tampoco. Sí, terminaría agotada. Una semana No de séptimo. terminaríamos. Cierto. Ross, quiero preguntarte algo más. Otra teoría popular que circula es la idea de la evolución teísta. Quizá puedas explicárnosla. ¿Por qué es tan popular para algunos? Sí, la evolución teísta es la idea de que Dios, hay diferentes variaciones o versiones de esta teoría, pero contaré la versión simple. La evolución teísta dice que Dios comenzó todo al principio, pero que esta historia del Génesis es más alegórica, es como un cuento, porque la gente era más sencilla en aquella época. Yo no estoy de acuerdo. En fin, allí vemos a Dios iniciando todo, pero fue el proceso de los pequeños cambios graduales que se produjeron lo que realmente produjo lo que tenemos ahora. Y para mí esta teoría tiene varios problemas. Si uno cree en la evolución y cree que es un proceso que va a generar vida, aunque Dios lo haya iniciado, si puede generar un cambio gradual hasta producir los complejos sistemas integrados que tenemos nosotros como seres humanos, al igual que muchos otros organismos, entonces quizás no necesites a Dios para nada, ni siquiera para empezar. Yo creo que ese es un problema de la teoría. Hay otro problema realmente importante, además del hecho de que no hay nada en la Biblia que diga algo coherente sobre nada parecido a la evolución. Una vez que aceptas la evolución, hay
muchos temas teológicos que terminan un poco perdidos. Por ejemplo, en relación a Dios y el pecado, empezando con la pareja original si quieren, y entonces con el pecado que empieza como resultado de su pecado, porque para llegar a esa pareja original habría que tener muchos años de desarrollo, de muerte y decadencia. Y no hay que olvidar que está la supervivencia del más apto, hay que matar algunas cosas para otras llegar a cosas. otras cosas. Y la historia cristiana es que la muerte es el resultado del pecado. Correcto, sí. Sí. Y en toda la Biblia, la muerte llega como resultado del pecado. Por eso tendría que pasar todo eso antes de tener lo que llamamos un sapiens o un par de sapiens, un par que sabía qué era la moral y entonces pecó y entonces vino Dios y no parece tener sentido por muchas razones. Entonces yo opino que desde una perspectiva biológica y los argumentos, yo creo que aún se sostienen. No se puede desarrollar un sistema integrado de alta complejidad usando los mismos procesos que tenemos ahora. Eso no cuadra. Además de que descarta mucha de la buena teología que ya está en la Biblia. Entonces, no tenemos ni evolución ni cristiandad bíblica. ¿Y qué nos queda? Queda una brecha y uno se cae en medio de ambos, ¿no? Sí. ¿Elegiste otra religión? Está bien, puedes hacerlo. Sí. Mucha gente inventó una propia y hay gente que quiere seguirlos, está bien. Pero mi punto de vista personal es que me parece inconsistente con lo que vemos aquí, también inconsistente con una buena ciencia progresiva lógica. Es obvio que hay dos opciones. O lo tomamos tal como está o no. La Biblia es bastante clara. Dice en Salmos capítulo 33, leeré el versículo 9 que dice, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Me parece que claramente se refiere a la historia del Génesis, pero si quitamos el Génesis 1 al 11, toda la Biblia desaparece. Como tú dijiste, si eso fuera así, no existiría el llamado pecado. No tendríamos necesidad de un Salvador. Por lo tanto, esta teoría épica en la que estamos, la necesidad de rescate, bueno, no es necesaria, no hay Salvador. Jesús era un mentiroso, como dijiste antes. Sí. No era el Creador y no puede ser nuestro Salvador. Así sería si tomáramos ese lado. Sí, me parece a mí que si elegimos ese camino, al final con el tiempo, lo único que nos quedará de la Biblia será la portada y la contraportada, porque todo lo demás Hable de Jesús, sí. es solo Sí. que es alegoría y que no lo es. ¿Quién será la infalible persona que decida que es alegoría Sí, y que hay que tomar literalmente? sí. ¿Puedo regresar al versículo del que tú hablaste? Acabo de buscarlo aquí. Yo creo mucho en el poder de la palabra de Dios. Y para mí tiene poder porque creo que Dios me está cambiando. Y si no creyera que Dios tiene el poder de cambiar y de crear, entonces perdería significado para mí, sería una historia. Por eso es que creo mucho en el poder de la palabra de Dios. Voy a volver a leer este versículo. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Hay otro versículo, ahora no recuerdo en dónde está, pero habla de que Dios está apresurando su palabra para ponerla por obra. Y para mí eso habla de un Dios de amor y por eso regresamos a la idea de que Dios preparó todo y después se fue preguntándose qué iba a pasar. No imagino a un Dios de amor haciendo eso. Volviendo a este gran concepto controversial de una historia del romance, Dios quiere tener ese romance con nosotros, no se va a ir. Mis padres son de dos nacionalidades distintas. Mi papá tiene ancestros samoanos y chinos, mi mamá es australiana, mi papá tiene cabello negro y mi mamá pelirrojo, caoba. Yo no tengo ninguno de los dos. Mi hermana y yo lo hablamos mucho y llegamos a la conclusión, éramos muy pequeñas, de que habíamos sido adoptadas porque no nos parecemos a nuestros padres. No nos ayudó preguntarle a nuestro padre de dónde veníamos porque nos dijo que nos había comprado de oferta en la tienda. En fin, para mí, que la Biblia diga que Dios creó este mundo y que Dios hizo al hombre a su imagen, me da valor y además un propósito. No significa que sea una deidad, pero significa que tengo dignidad porque fui hecha a la imagen de Dios. Sí.
Muy bien dicho, Charissa. Bien, vamos ahora a resumir lo que debatimos una vez más en nuestro estudio. La Biblia es consistente. O tomamos todo tal como lo dice y creemos que Dios habló y trajo al mundo a la existencia y que Jesús fue el creador que creó todas las cosas, o quedamos a expensas de los caprichos y fantasías de alguien que va a poder decirnos que fue inspirado, que es literal, y que es fábula y que es cuento de hadas. Ahora, notamos al analizarlo que la única manera de poder aceptar la historia de la creación es con fe. Porque ninguno de nosotros estuvo allí, pero las pruebas, las sólidas pruebas, sugieren que la Biblia es verdad, que podemos confiar en ella. Y notamos que las profecías de la Biblia son una de las pruebas, que podemos usarlas para determinar su veracidad y confiabilidad, por cierto. Yo creo que sí podemos confiar en algunas partes. Bueno, es bastante lógico decir que posiblemente podemos creer en todo lo que dice, porque el autor es uno solo. Hay un maravilloso versículo en la Biblia, aquí en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 14, me gusta. El Apocalipsis es uno de mis libros favoritos de la Biblia. Apocalipsis 14, quiero leerles en el último mensaje que sale al mundo, justo antes de que Jesús regrese. Parte de ese mensaje en el Apocalipsis 14, versículo 6, dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Parece ser un mensaje bastante importante porque llega a todas las personas de la tierra y se conoce como el Evangelio Eterno. El siguiente versículo explica parte de ese Evangelio Eterno cuando dice: diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El llamado en los últimos días, según el Apocalipsis, es el llamado a adorar a Dios como creador. Obviamente, Dios sabía hace 2000 años, cuando el libro del Apocalipsis fue escrito, que uno de los grandes debates de los últimos días serían por la creación. Y el simple llamado del Evangelio Eterno es adorar a Dios como creador. Me gustaría invitarlos a adorar a Dios como creador, a entender que no es solo nuestro Dios que murió por nosotros, sino que es el Dios que nos hizo en el comienzo con amor. Luego, por supuesto, porque quiso que nos salváramos cuando Adán y Eva cometieron ese atroz error y el pecado entró en el mundo. Mi pedido de nuevo a ustedes hoy es que aceptemos a Jesús, no solo como nuestro Salvador, sino también como nuestro Creador. Ahora los invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, quiero agradecerte de nuevo por la historia de la Biblia que nos cuenta que fuimos hechos por un Creador que nos ama, que hizo todo por nuestro bien. Y lamentamos, Señor, que el pecado haya entrado en el mundo en esta épica historia, esta gran controversia que se libra entre Cristo y Satanás. Queremos jurar lealtad siempre a Dios, a Cristo. Ayúdanos, Señor, a tomar esa decisión y a tomarla cada día. Sí, Señor, manténnos leales porque Jesús vendrá pronto y queremos triunfar cuando Él llegue. Te lo ruego, en nombre de Jesús. Amén.